Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia IBCLC desde 2008 y formadora en lactancia deportiva desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Miriam Tormo, presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal, Rosa? Muy Gracias por bien. invitarme. Hoy, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Eres la presidenta de esta asociación llamada, que es la asociación que congrega a las madres solteras por elección, que es una ONG de carácter estatal que la creasteis en el 2007, ¿no? Para agrupar, ¿no?, las personas sin pareja que optasteis libremente por tener hijos e hijas, ¿no?, y formar una familia monoparental, tal como indica en vuestra página web. Cuéntanos, por favor, ¿qué os llevó a montar la asociación y cuáles son vuestros orígenes, ¿no? Y si nos quieres contar un poco de cómo llegaste hasta aquí, ¿no? Si te apetece, o el tipo habitual, ¿no?, de socias y socios, si tenéis, de vuestra asociación. Pues mira, nuestra asociación nace en el año 2007, como bien has dicho, por un grupo de mujeres que se encuentran por las redes, algunas ya madres, otras en camino, otras con ganas de intentarlo. Y bueno, en un momento en el que la reproducción asistida está en auge y también empieza a moverse más nuestro modelo de familia. Y bueno, las unen inquietudes comunes, dudas comunes, necesidad de encontrarse, ¿no? De conocer las que ya tenían hijos, pues que sus hijos refrendaran, ¿no?, de alguna manera su modelo familiar. Y bueno, empiezan así, reuniéndose a través de las redes. Con el tiempo consiguen una entrevista en algún medio que tiene repercusión y a partir de ahí empiezan a contactar con ellas más mujeres y finalmente se deciden a montar la asociación con algo más de 20 personas. Y en este momento ya somos 1.600 personas por toda España. Sí, últimamente estamos creciendo a un ritmo bastante alto. Sí. Sí, sí, porque la Y, verdad es que en la página web que tenéis veo un organigrama que es muy completo, ¿no? Vaya, que sois la envidia de cualquier grupo de madres. sí, la verdad es que la asociación nace con dos pilares muy fuertes y muy sólidos. Uno de ellos es la colaboración mutua, ¿no? También Ujú, dentro de este ejercicio de buscar redes de apoyo y tal, se claro. implanta también ese modelo en la propia organización, ¿no? Trabajamos de manera voluntaria y intentando también que haya relevos, porque claro, por el tipo de Claro. familia que somos, la disponibilidad de tiempo siempre es escasa, ¿no? Al final siempre es un periodo de tiempo y necesitamos renovación, entonces intentamos, pues, bueno, informar a toda la persona que entra, ¿no?, acerca del carácter de esta asociación y generar, ¿no?, ese espíritu colaborativo, ¿no? Y bueno, sí, estamos organizadas en comisiones de trabajo a nivel estatal y después también por delegaciones. Cada delegación también va creando a su vez su propia estructura en función de las personas que deciden apoyar o colaborar, ¿no? Claro. Y sí, la verdad que uno de los pilares es ese, la colaboración, y el otro pilar fuerte en el que se basa nuestra entidad es en el activismo, ¿no?, en la visibilidad de nuestro modelo familiar. Claro. Esos serían los dos grandes pilares con los que nace esta asociación y bueno, de alguna manera se han ido consolidando en el tiempo y sí, hemos conseguido seguir creciendo. Mm. La verdad es que tenéis, por lo que he visto, tenéis delegaciones en casi todas las comunidades españolas, ¿no? Es impresionante. Yo ¿Qué, creo qué que sí, actividad? que en la comunidad que falte estamos muy próximas a conseguirlo. Recientemente se ha unido Extremadura, hemos conseguido una delegación en Extremadura y tenemos ahí un germen en Canarias, a ver si conseguimos Sí, ultimarlo. sí, Yo creo que con esto prácticamente estamos ya en todas las comunidades. sí, sí, sí. ¿Y qué actividades realizáis habitualmente? Pues mira, ofrecemos, para empezar, mucha información, ¿no? Mm, La información, ¿cómo la canalizamos? Pues a través de la propia web, tenemos también un área de socias. Y luego también a través de grupos, ¿no? Que tenemos grupos de distintas temáticas, bien para tratamiento de reproducción asistida, bien para procesos de doble donación, ¿no? Mujeres que están en un proceso de doble donación tienen también un grupo específico ¿Qué donde quiere pueden decir compartir. qué quiere decir doble donación? Bueno, pues que hay donación de óvulo y donación de semen, o bien Vale, embriodonación, o bien vale, accede a la maternidad a través de un embrión, ¿no?, vale. que Que ya ya está existe y fecundado. que ha sido donado. Ujú, También tenemos grupos de adopción, entonces, como te digo, una vía de apoyo que ofrecemos es la información o el propio compartir, ¿no? El sí, intercambio entre los propios miembros de los grupos, ¿no?
Sí, Otra línea que ofrecemos es talleres, actividades, encuentros. Hasta ahora le dábamos mucha relevancia a las quedadas, ¿no? Nosotros llamamos sí, nuestras quedadas, porque es una manera pues, de favorecer la creación de redes, ¿no? De vínculos entre las propias socias y de esta manera también conseguir apoyos por ahí, ¿no? En lo cercano. Pero es ujú, verdad que la pandemia nos ha obligado claro, a poner esa distancia que tanto deseamos que pueda finalizar pronto. Y bueno, últimamente estamos reinventándonos con el tema de talleres online, ¿no? Ofrecemos claro, talleres de temas de interés para nuestras familias, pues de revelación de orígenes, de algún taller legal, ¿no? También ajá, en materia de tutela claro, y este tipo de cuestiones que nos preocupan a nosotras. claro, En fin, ahora hemos hecho uno muy reciente por la campaña del IRPF para ayudarnos en la declaración de la renta. En fin, siempre ofreciendo educación, también tema de educación positiva, ¿no? También claro, hacemos talleres. ajá, qué bien, Y luego otra línea en la que trabajamos, como te comentaba, es la parte reivindicativa y activista, ujú, ¿no? Y ahí tenemos mucha presencia en redes, hacemos campañas, estamos federadas, pertenecemos a la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, porque en ajá, la parte reivindicativa pues estamos en contacto con el resto de entidades que trabajan la monoparentalidad ajá, y para coordinarnos y trabajar juntas en la lucha de nuestros derechos, ¿no? Apostamos por claro, una ley de familias monoparentales ujú. y ya te digo, esa línea pues también es muy fuerte en nuestra entidad. Claro. ¿Realmente cualquier madre monoparental puede ser miembro de vuestra asociación o deben ser solo las que han decidido ser madres solas? Pues la asociación nace, como te explicaba, por madres que han optado por la maternidad en solitario. La asociación está abierta también a hombres, tenemos 4 socios en este momento, aunque es verdad que la realidad monoparental es Claro. prácticamente, bueno, en un 80%, según dicen los datos, ¿no? Sería Ajá. de Ah, madres, ¿no? De pensaba que madres sería monoparentales, más. sí. Pues bueno, te hablo de datos globales, ¿vale? A Sí, nivel de las sí. estadísticas que existen que abarcan pues la monoparentalidad más diversa, ¿no? Ajá, Entonces es verdad que nuestro colectivo, nuestra asociación reúne a aquellas madres o, bueno, padres, ¿no? que viven la maternidad en solitario. ajá. Es así porque, bueno, tenemos unas necesidades, ¿no? Quizá propias o características y, como te digo, trabajamos estos aspectos más propios de nuestro modelo de familia. A Es que es pesar de que, eso. como te digo, o de que trabajamos en colaboración con otras entidades Claro. en la parte más reivindicativa y de lucha de derechos, porque estamos convencidas de que la unión hace la fuerza y de que juntas pues, podemos conseguir la ley, ¿no? que Claro. esperamos regule nuestro modelo de familia y nos permita acceder a un marco de derechos, ¿no? Claro, porque la diferencia que yo le veo de las mujeres que he conocido en mi vida, que han criado solas a sus hijos, son como muy variadas. Algunas sí que lo han elegido, ¿no? Ellas mismas han dicho, pues no he encontrado la persona adecuada o no quiero una persona adecuada, prefiero hacerlo yo sola, hasta aquellas pues que por las circunstancias, sea por fallecimiento del cónyuge o por divorcio, separación o por lo que sean, o incluso pues porque la pareja se ha tenido que ir a vivir a otro país y ya se ha quedado allí y ya no ha vuelto, pues que se han encontrado, ¿no? Con esta maternidad sola, que no la han elegido, ¿no? Entonces, me imagino que en vuestro caso la gran mayoría sois mujeres que lo habéis elegido, ¿no? Sí, también tenemos madres, bueno, pues que tienen un embarazo y finalmente llevan a término su embarazo en solitario y son una familia monoparental, ¿no? Ajá, También hay algunas dentro de la asociación. ajá, Es que, como te decía, para nosotras hay una etapa muy importante que en sí misma es una fase o una etapa, como te decía, que es la toma de decisión, por ejemplo, sí, ¿no? La toma de decisión para nosotras tenemos de hecho mujeres que todavía no son madres y se lo están pensando, ¿no? Pero claro, bueno, forman parte de la asociación porque también trabajamos esa etapa, ¿no? Tenemos grupos y bueno, pueden intercambiar su experiencia, sus miedos, sus dudas, sus inquietudes, como te decía, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, pues estamos centradas claro. en este modelo, ¿no? Así nació la asociación y seguimos centradas en este modelo
y no sé, también trabajamos la revelación de orígenes desde este enfoque, ¿no? Sí, Sí, la monoparentalidad es verdad que es muy diversa. por Y eso. también es cierto que detrás de otra forma de monoparentalidad, aunque haya llegado allí de manera sobrevenida, Ujú. también sigue habiendo una elección, es verdad, y una decisión de seguir adelante pues en solitario, ¿no? Sí, Criando a tu hijo sí, o sí, sí, sea como sea que hayas llegado hasta allí, ¿no? Pero claro. en nuestro caso, la palabra elección es significativa por lo que te decía, ¿no? Por la etapa inicial Ujú. y también porque esa elección también nos marca después, ¿no? Tenemos que Sí, hacer también después un trabajo personal, ¿no? De no por haber elegido significa que tienes que llegar a todo, porque no somos claro. superwoman, ¿no? También tenemos que aprender a pedir ayuda, también tenemos que aprender a conocer nuestros límites, ¿no? Y bueno, y no pasa nada, porque Sí, cualquier sí, familia de este país ha elegido ser como es, ¿no? En claro. cierto modo, y todo el mundo pide ayuda y todo el mundo Sí, esto todo el quería mundo hablarlo después, pero si quieres ya lo comentamos ahora, que la idea también de ser, de la monoparentalidad es que ya sabes que estás sola, ¿no? Porque también te encuentras con parejas, ¿no? Que el otro cónyuge pues no está por la labor, sea porque no puede, sea porque no quiere o porque le da miedo o porque prefiere tomar otro rol que no sea el de colaborar en casa, ¿no? Y en cambio, en vuestra situación ya sabéis que estáis solas o solos y es, digamos, como más obvio, ¿no? De que necesitáis ayuda. Sí, bueno, lo que eso nos permite es planificarnos mejor Mm, y tener menos frustraciones en ese sentido, porque o sea, sabemos con lo que contamos, ¿no? Y sí, desde ahí organizamos nuestra vida diaria, ¿no? No esperamos que haya otra persona en casa para poner que una lavadora o para eso, llevar el coche a la sí, sí, ITV o sí, para, ¿no? O sea, sabemos con lo que contamos desde el principio y desde ahí nos organizamos y nos planificamos. Yo me refería a que, bueno, el tema no sé, de que lo hemos elegido a veces nos impone como un condicionante, ¿no? Bueno, ya, pido ayuda, a lo mejor pido ayuda porque tengo que ir a es- trabajar, pero no pido ayuda porque necesito salir a tomarme un café con una amiga sin niño a ocuparme un poquito de mí, ¿no? sí, Esa sí, parte, sí, por sí, ejemplo, pues ya nos cuesta más, ¿no? Y ahí sí, es donde te hablaba del condicionante de la elección, ¿no? sí, sí, ¿Eh? eso lo Que eso quería comentar también también. pesa y también tenemos Mm, que trabajar sí, esa parte, ¿no? Superar eso, en el sentido de que, bueno, hemos elegido, y también desde el punto de vista de la reivindicación de nuestros derechos, o sea, claro, ¿vale? Hemos elegido la maternidad en solitario, con todo lo que conlleva, de renuncia a una vida que teníamos antes, ¿no? O la posibilidad de hacer ciertas cosas, pero eso no significa que hayamos elegido renunciar a derechos, ¿no? sí, Incluido nuestro derecho a la conciliación y también a la conciliación personal, que la claro, conciliación tiene esa pata de no solo familiar, laboral, también está la personal y además en sí, nuestro sí, caso creo que debemos también cuidarla mucho porque en la medida en que tú te cuidas, puedes cuidar mejor, puedes llegar más lejos, ¿no? sí, sí, Sin sí, añadir esa estrés. sobrecarga también a Mm, nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Derivada del estrés y de sí, todo sí. esto, ¿no? Pues para hacerte esta entrevista le he pedido ayuda a una mujer extraordinaria, ¿no? Que acompañe la lactancia de su hijo y me ha transmitido algunas preguntas, ¿no? Ella me pregunta que me dice que sufre por si le pasa algo, ¿no? Por si se muere o se queda indefensa, ¿no? Que qué pasaría con su hijo, que qué contempla la ley con la tutela y qué gestión tendría que hacer para saberlo. Yo al leerlo me he identificado con ella a pesar de que yo tengo pareja, ¿no? Al final encontré el padre de mis hijas, ¿no? Pero creo que esta idea se nos ha pasado por la cabeza a todas las madres, ¿no? Porque mi marido y yo, por ejemplo, hicimos testamento poco antes de tener a nuestra primera hija, pero en el caso de madres solteras supongo que es algo que te puede llegar a angustiar, ¿no? Sí, la verdad que es una preocupación que tenemos grande, es así, eso se refleja en los grupos que tenemos, es un tema muy recurrente, sale a menudo y de hecho ya hemos organizado talleres en este sentido para asesorar a las socias, ¿no? Porque efectivamente cuando hay dos, ¿no? Es un tema que a lo mejor se piensa, pero quizás se piensa menos o con menos intensidad, ¿no? O con Ujú. menos, pero en nuestro caso sabes que, bueno, que nuestros niños y nuestras niñas dependen de nosotras en exclusiva y bueno, es un tema claro que nos preocupa, ¿no? Después del paso que hemos dado, ¿cómo van a quedar nuestro hijo y nuestra hija?
Entonces, bueno, sí, o sea, la normativa está claro que no deja en desamparo a los menores. O sea, quien toma la decisión es la justicia, o sea, el juez, la jueza determina quién tiene la tutela de los menores si tú faltas, pero siempre bajo el prisma del interés superior del menor. ¿Esto qué Claro. quiere decir? Que va a tomar en consideración, sí o sí, el círculo habitual del menor para intentar que se mantenga en ese círculo, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí designará tutor o tutora. Pero es verdad que nosotras también podemos facilitar eso y además siendo parte activa en la decisión. Una vía efectivamente es el testamento, ¿no? A la vez que haces testamento designas tutor Sí, o tutora, ¿no? Familia, amigos, quien tú decidas, esa es una decisión libre, la tomas tú, pero es verdad que el testamento solamente se abre en caso de fallecimiento ya. y pueden ocurrir otras muchas circunstancias por una incapacidad o un Ajá, accidente o que entres en coma o, en claro. fin, puede ocurrirte otras circunstancias en las que no has fallecido y, por tanto, el testamento no No se sirve. abre y de la misma manera existe la necesidad de determinar un tutor o una tutora, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros aconsejamos en nuestros talleres que se haga escritura, una escritura pública para ujú. nombramiento de tutor, porque esto operaría en este supuesto que te comentaba. Y Vale. luego, más allá de estas circunstancias, tú también puedes determinar o dar otros poderes a quien tú consideres, como decía, amigos, amigas, familia, unos poderes especiales para otros supuestos, que no hay que por qué llegar a ese extremo, pero a lo mejor, yo qué sé, tienes un accidente en el extranjero que te impide volver, no sé si tú te habías planificado para un mes, te impide volver en 3 meses, no sé, o te operan y circunstancialmente la cosa se alarga más de lo que habías planificado o previsto. O lo del Entonces, COVID de ahora. también, claro, entonces también puedes nombrar, tener nombrado o dar ciertos poderes, ¿no? Para trámites del día a día, pues no sé, que si hay que escolarizar al niño, si hay que firmarle una autorización para que vaya a un viaje, Sí, o trámites así más cotidianos, ¿no? Que no hay por qué llegar al extremo de que tengas una incapacidad o de que hayas sí, fallecido, sí, sí, pero sí, que pero pueden hacer falta. Todo esto lo aconsejamos cuando hacemos estos talleres que te decía. muy interesante, qué bien. Ella me pregunta también por qué a nivel de ayudas sociales se va tan atrás en medidas de monoparentalidad. Dice que hacéis el trabajo de dos progenitores, ¿no? Que cualquiera diría bueno, pues que lo habéis elegido y que de esto, ¿no? Que también hay casos de separación, divorcio o muerte del cónyuge, ¿no? O también de gente de que la pareja siempre está fuera, ¿no? Pienso en transportistas y tal, ¿no? Pero sí, en general, sobre todo que ahora que hay pocos nacimientos, pues deberíais tener un premio, ¿no? Incluso las madres que elegís llevar a cabo, ¿no? Formar una familia. Pues sí, compartimos la inquietud, compartimos totalmente la inquietud y la necesidad, ¿no? Porque, bueno, está claro que la Constitución establece ya la obligación de que los poderes públicos velen por y ayuden Sí, a las familias, ¿no? La protección de las familias, sea cual sea su naturaleza, sea cual sea el estado civil de la madre o sea cual sea la filiación del menor. Por lo tanto, es cierto que las políticas públicas deberían de llegar a nuestro modelo de familia, pero la realidad es que no claro. llegan. La realidad es que tenemos un sistema que está totalmente pensado para la familia tradicional, está basado en la familia tradicional y a partir de ahí se han ido introduciendo algunos elementos para casos a lo mejor de separación o tal, pero está claro que nuestro modelo de familia no está atendido en estos momentos por los poderes públicos y además no solo que no esté atendido, sino que además, como te digo, nos vemos penalizadas, incluso diría yo discriminadas por leyes que están basadas y pensadas para la familia tradicional. Por ejemplo, la ley de familias numerosas, la ley de familias numerosas considera que una persona viuda con 2 hijos es familia numerosa, pero en Ujú. cambio una madre soltera, un padre soltero con Ostras, 2 hijos no es familia numerosa. Esto es ostras. una discriminación que están soportando nuestras leyes. Otra discriminación que estamos ahora reivindicando con mucha fuerza a raíz de la implantación de los permisos iguales e intransferibles, ¿no? Que ahora Ujú, mismo claro. tienen derecho tanto madre como padre, bueno, o ambos Sí, progenitores,
a 16 semanas cada uno, en caso de nacimiento, acogimiento o adopción. Sí, En nuestra familia solo contamos con 16 semanas y es una medida que precisamente se hace en pro de la igualdad, para favorecer la corresponsabilidad en el reparto de tareas, ¿no? O en los roles sí, de cuidado, ¿no? Que se integre también el hombre en este rol sí, de cuidado sí, y está dejando fuera de ese ampliación de derechos, ¿no? A precisamente un colectivo mayoritariamente formado por mujeres, que ya partimos de la desigualdad propia como mujer en el ámbito laboral y bueno, sobre todo y lo principal, que es la línea argumentativa nuestra, sin tener en cuenta a los niños y a las niñas, porque estos permisos lo que están también es ampliando unas semanas para cuidar, con todo lo que implica, ¿no? Y en ese sentido, nuestros niños y nuestras niñas se quedan con 16 semanas. O sea, a la semana 17 nuestros niños tienen que ir a una guardería ya, y nuestra familia tiene que soportar ese gasto que no lo va a tener una claro, familia biparental. Y estamos hablando pues del mismo contexto, ¿no? De un sí, contexto laboral y de un permiso laboral y de unos derechos derivados de un hecho que es el mismo, el nacimiento, el acogimiento o la adopción de un menor. claro. Esto es otro ejemplo claro, ¿no? La ley del IRPF también nos discrimina. O sea, tenemos estudiado y analizado que a igualdad de ingresos que una familia biparental, nuestras familias están pagando más impuestos por el diseño del impuesto en sí. En fin, es un tema más complicado de explicar, Ya, pero ya, lo ya, tenemos pero... calculado y también vamos a poner ahora en marcha otra campaña. Todo esto son, como explicarte a grandes rasgos, ¿no? No, 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 pero desconocía, sí, sí, El marco de discriminación en el que se mueven nuestras familias. Y claro. luego, ya yendo a la monoparentalidad en general y a la problemática monoparental, realmente reside bueno, realmente además reside en el problema para conciliar, ¿vale? Porque el problema para conciliar nuestra familia es el eje en el que todas las monoparentales nos movemos, ¿no? La que está en situación de precariedad laboral, eso le impide salir de ahí totalmente, porque si no tienes recursos para pagar cuidados, ¿cómo No vas a puedes. una entrevista de trabajo a un horario en el que tu hijo no tiene cole? ¿Cómo aceptas un trabajo a turno, un trabajo nocturno? ¿Cómo te formas? ¿Cómo, o sea, No, no. entras en una espiral de la que no puedes salir y las que tenemos empleo o cierta estabilidad laboral, bueno, pues tenemos que renunciar profesionalmente, ¿no? Porque tienes que elegir, ¿no? Tienes que elegir o cuidar a tu hijo o a tu hija bueno, o dedicar más tiempo al trabajo con el condicionante económico, como te digo, de la conciliación, que lo único que está haciendo es restar nuestra renta disponible y por lo tanto también las oportunidades que podemos ofrecer a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, por eso queremos que se ponga el foco en el papel social que prestamos a través de la crianza, ¿no? Y del cuidado de nuestro hijo, que el cuidado tenga un valor, se le ponga un valor y que aplique la corresponsabilidad, pero ya no solo hombre y mujer, estamos hablando de corresponsabilidad social. Claro. Hasta que no se aborde la corresponsabilidad social con los cuidados y en nuestras familias se las trate con equidad para compensar que solo somos una persona progenitora al frente de todo, pues bueno, pues la igualdad de oportunidades para nuestra familia pues será una utopía. Sí, sí, sí. Sí, ostras, yo pensaba que me dirías, pues sí, tenemos estas ayudas y estas otras, y estoy viendo que es justo al contrario, No, que tenéis no, muchos no, eso perjuicios. es una creencia que existe, que además se transmite, no sé por qué, de manera mediática muchas veces se extiende la idea, bueno, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, mínimo vital se anunció para familias monoparentales. Bueno, no es para familias monoparentales. Lo que pasa es que tristemente las familias monoparentales encabezan los Ya, hogares más vulnerables de este país. Por lo tanto, claro, claro que acceden al ingreso mínimo vital, pero bueno, ya en el diseño de la medida ya hemos detectado que adolece, ¿no? De esa perspectiva y de nuestras familias, ¿no? Y de considerar la especificidad de nuestras familias, ¿no? O, por ejemplo, se anunció el bono social y se anunció que se ampliaba para monoparentales. No, no se amplió para monoparentales. La realidad es que a día de hoy una familia numerosa, da igual los ingresos que tenga,
sea, tenemos familias numerosas residiendo en urbanizaciones de lujo que acceden al bono social eléctrico. Y las familias más vulnerables en estos momentos, según todos los indicadores disponibles, estamos fuera del bono social, salvo que tengas un nivel de ingresos muy Muy bajo. bajo. Lo único que se hizo fue mejorar un poquito el tramo de ingresos, ¿vale? Que en nuestro caso se amplió un poco, pero se amplió al mismo nivel que se ampliaba a una familia con personas con discapacidad o a una familia en la que existe una situación de violencia de género, y se nos metió en el mismo saco, cuando en nuestra familia también puede haber una persona con discapacidad, ¿no? O sea, Ya, sería claro, sumar dos cosas, entonces, esta es la realidad. O, por claro. ejemplo, cuando queremos acceder también a ayuda para cualquier familia, ¿no? Estoy Sí, sí, hablando, sí, yo qué sé, sí. las becas de comedor, Sí, bonificaciones para el acceso a las escuelas infantiles, todo esto, o las becas del Ministerio de Educación, por ejemplo, por nombrar alguna sí, sí, bastante reciente. Bueno, pues hay un criterio normalmente de acceso que es el criterio de renta per cápita. Esto significa que se tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar. Por lo tanto, en nuestra familia, aunque tengamos el mismo número de hijos que una familia biparental, el tope de ingresos es más bajo. O sea, se nos exige tener menos ingresos para acceder a esa ayuda, pero ostras, de una manera que no es proporcional, porque los claro. gastos de un hogar no lo determinan el número de miembros. Es decir, No, da igual lo la que casa, sea, yo necesito una casa, yo necesito pagar un mínimo de suministros, ¿no? sí, Yo necesito, o sea, no son proporcionales al número no, de miembros. Y es más, en nuestro caso, tenemos gastos añadidos en materia de conciliación, porque para poder trabajar 8 horas, porque no nos podemos permitir apenas reducciones de jornada, porque si no, el salario que entra a nuestra casa es que ya ya no. no es suficiente para poder tener un salario digno, normal, ¿vale? Tenemos que trabajar a jornada completa, con lo cual es sí o sí pagar extraescolares, sí o sí pagar comedor, sí o sí pagar aula matinal, Seguros. canguro, porque a veces surgen imprevistos, el niño se pone malo, Sí, tú sí, estás sí, sí, mala, sí, no. necesita alguien que te eche una mano. Entonces, el gasto de conciliación extra en nuestra familia tampoco se tiene en cuenta. Entonces, por eso decimos, bueno, es que hay como mucha desprotección para nuestra familia, ¿no? Comparándonos con otros modelos familiares, Claro, más allá de que la política en materia de familia a nivel general sea totalmente insuficiente. O sea, partiendo claro. de ahí, pues nuestras familias ya son el último escalón, ¿no? Porque estamos, pues eso, penalizadas, como decía, por un sistema que está pensado, diseñado, basado en una familia tradicional con dos progenitores. Sí, sí. Ostras, es que ahora me la has pintado tan mal que pienso, la mujer que se decide a ser madre soltera o bien no tiene ni idea o bien dice, va, pues sí, es igual, a pesar de esto voy a tirar, ¿no? Porque no tomas esta decisión de la noche a la mañana. Y comentas, ¿no? Que hay mujeres de la asociación que llevan tiempo dándole vueltas, pensándolo, ¿no? ¿Cuál es el camino habitual de las socias de vuestra asociación para llegar a ser madre soltera por elección? Pues mira, el perfil así más general, ¿vale? Que puedo representarlo yo misma, ¿no? Que me preguntabas al principio en mi caso, ¿no? Cómo llegué hasta aquí. Pues, bueno, pues van pasando los años, ¿no? Tú tienes un deseo de ser madre que está ahí. Bueno, esperas que llegue el mejor momento, o laboralmente o con una pareja o encontrar la persona adecuada. Bueno, por determinados motivos, el tiempo va pasando, la biología manda, que nos creamos superiores, tenemos Sí. aquí la madre naturaleza que siempre nos Tic-tac, devuelve a nuestro tic-tac. sitio, Sí. ¿no? Y está la biología ahí. Entonces hay un momento en el que, bueno, pues te plantea que o tienes que renunciar a ser madre o te decides hacerlo en solitario o, bueno, o no sé, o vives ahí inmersa en un, pues, como te diría yo, en un conflicto, ¿no? Entre tener pareja para ser madre, bueno, una cosa que puede llegar a ser pues bastante complejo, bastante frustrante, ¿no? Porque no siempre vas a encontrar a otra persona que Sí, comparta ese objetivo, y más cuando ya estás en un momento o en una edad en la que encima se te añade la dificultad de la edad, con lo cual también tienes dificultades para quedarte embarazada. Entonces eso tampoco lo compartes de la misma manera con cualquier pareja, ¿no? claro. Ese momento. Entonces, bueno, pues
en este contexto, pues le das muchas vueltas y nada, y al final sopesas pros y contras y te decides hacerlo. Cuando, evidentemente, cuando tú estás pensando en todo esto, lo que piensas sobre todo, pues si vas a ser capaz, ¿no? De tú sola de afrontar, porque somos conscientes de la dificultad de la crianza en Claro. general, porque nos rodean madres, nos rodean hermanas que han sido madres, tenemos sobrinos, sabemos que es difícil criar en este momento en este país, pero bueno, el deseo de ser madre o este proyecto que, ¿no? Vital, que lo vives como algo irrenunciable, está ahí y bueno, lo sopesas todo y ya te digo, sobre todo primando que te ves capaz de poderlo hacer, que tienes pues, una estabilidad laboral, ¿no? O una estabilidad, pero también es verdad que no puedes ponerte en todos los supuestos porque Ah, incidencias en la vida sí. suceden siempre, ¿no? Mira el COVID. Suceden siempre, entonces no te pones tampoco a ver todo esto que yo te he contado lo he descubierto después. Claro. Yo contaba con 16 semanas, es que no me planteaba que pudiera tener 32 o que tuviera derecho a tener 32. Es que no Ya. las pedí porque no era consciente de que era un derecho para mí. Por eso te decía antes que bueno, también hay ahí un proceso, ¿no? Que también vivimos de ir poniendo lo de la elección en su sitio, ¿vale? Yo he Claro. elegido esto, pero esto no significa que yo tenga que renunciar a derechos. Hasta ahí Claro. podíamos llegar, ¿no? Claro. Claro. Sobre todo porque ya nosotras no hablamos solo de nosotras. No, Es de que los niños y niñas, sí. lo nuestro es una simbiosis con nuestro hijo y nuestra hija. Es decir, el salario que a mí me llega de menos por tenerme que coger una reducción de jornada, lo vive y lo hereda mi hijo, ¿no? Claro, Directamente, son claro, oportunidades menos que puedo claro, ofrecerle, ¿no? claro. Sí, 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 Todo sí. esto lo piensas después, en ese momento de la decisión, tu deseo es la maternidad, tu deseo es vivir, dar vida, en fin, todo esto que no consigues quitarte de la cabeza porque lo sientes, como te digo, como algo que tienes que atravesar, ¿no? Que Sí, tienes que sí, sí, atravesar. sí. Pero es Em, verdad bueno, que luego las dificultades están ahí. También claro. las soluciones, ¿eh? También las Claro, sí. soluciones. Sí, no, supongo que además entre la asociación también, lo que decías, ¿no? De los talleres que hacéis también encontráis Claro. soluciones entre todas, ¿no? Que eso también estar en un grupo, ¿no? En una tribu, ¿no? Que te va echando una mano, ¿no? Entonces, cuando decides, vale, pues ya me he decidido, sí, ya tomo la decisión, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Lo habitual es una fertilización in vitro, buscas, tengo una amiga, me acuerdo hace muchos, bueno, amiga, una conocida, hace muchos, muchos años que no quería, o no, no sé si es que no quería o no quería, no tenía dinero, no le parecía esto, simplemente se buscó un amigo y dijo, tú ven para acá, pero tú vas a ser el padre biológico, pero no vas a tener derechos, ¿no? No sé, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo habitual? Lo normal es recurrir a la reproducción asistida, Ujú. no porque el tema de la adopción no sea una opción, que lo es, que lo es. En mi caso lo fue. Llegué también a iniciar el proceso de adopción, tuve mi idoneidad, pero realmente es difícil. Con los años se ha ido complicando quizá la adopción para madres, bueno, y también padres en Sí, solitario, ¿no? sí, Para personas sin pareja. Bueno, desde que se aprobó el matrimonio homosexual hay muchos países que cerraron a España y bueno, la adopción nacional, aunque legalmente podemos acceder, lógicamente, ajá, a la adopción, pero es cierto que luego los criterios que se manejan en los equipos técnicos, incluso en alguna normativa autonómica, establece una prioridad clara a las parejas frente a las personas sin pareja, ¿no? ya, Entonces, claro, cuando estás en ese momento, sobre todo ya a una edad, con ese deseo que viene muchas veces de mucho tiempo, ¿no? sí, Pues bueno, al final cuesta quizá, aunque bueno, también tenemos compañeras que son madres por adopción, ¿no? O sea bueno, que es ujú, posible, pero es cierto que es un proceso largo, que ya depende del momento en que te pille o de las posibilidades que te plantees. Si te planteas adoptar un niño con más edad, es más fácil. ya, Depende ya ¿no? de lo que tú sí. valores que ¿Y lo de adoptar un embrión también? Conozco un caso. sí, eso dentro del
de las distintas tratamientos, ¿no? Pues hay Ujú. parejas que donan, parejas o Sí, madres también solas, ¿no? Que sí, donan los embriones que le han sobrado de su sí, tratamiento sí. y bueno, pues puedes optar a implantarte un embrión. Ujú. Claro, muy bien. Entonces, Sí. una vez los niños, ¿no? Vuestros hijos van creciendo, ¿cómo les cuentas que nunca ha habido papá, ¿no? O que es alguien etéreo? Pues con naturalidad, no sé, eso también lo trabajamos nosotras mucho en la asociación, es un tema que nos preocupa, de hecho te lo planteas también, desde que estás tomando la decisión también pasa ese tema por tu cabeza, ¿no? Nosotras decimos siempre que, bueno, que hay que, en la medida en que tú lo vivas, así lo vas a transmitir a los niños, ¿no? Y a las niñas. Entonces, yo siempre digo que hay que tomar la decisión cuando tú realmente lo ves claro, cuando tú estás viviendo modelo de familia como un modelo de familia más, o sea, es decir, lo vives, esta no es la última opción, es la opción que a mí me ha Ya, permitido ser madre, ¿no? Y si tú lo vives así o te imaginas a ti misma contándoselo a tu familia, a tu círculo cercano, incluso a tu propio hijo o a tu hija, ¿no? Te imaginas eso y te imaginas contándolo o viviéndolo con naturalidad, ¿no? claro. Pues, pues digo, pues ese momento, ya está. ¿No? Ese es el momento, ¿no? Porque tú lo tienes integrado. Me Y bueno, imagino el día que tu hijo o tu hija vuelve del cole y te pregunte, oye, no sé quién tiene papá, no sé quién otro también, ¿dónde está mi papá, no? ¿Eso os pasa? sí, claro ¿O que es muy pasa. Bueno, pero peliculero? No pasa sé. mucho antes de lo que te piensas. O sea, Sí, sí, mi sí, hijo sí. tenía 2 años cuando empezó en la guardería y hubo un día que jugaba al escondite y salía y me decía papá y se escondía. Ay, No sabía Dios. hablar. Y sí, porque está en la guardería con niños y Claro, les ponen fotos de papá, mamá y bueno, pero lo vas viviendo con naturalidad, lo vas contando con naturalidad en función de la edad del niño, ¿no? Pues cada vez vas comentando. Luego también hay muchísimos materiales, trabajamos con cuentos, luego también trabajamos y pedimos al sistema educativo que incorpore la formación en diversidad familiar, eso porque te iba a una decir cosa es ahora. que nosotras nos preparemos, que nosotras se lo expliquemos a nuestro hijo, vayamos contándole, ¿no? Su vida, porque es que es su vida, es explicarle su origen, es explicarle, ¿no? Sí, sí, sí. Su lugar en este mundo. Pues que de la misma manera en los colegios se hable de esto, se celebre el Día de la Familia, apostamos por celebrar el Día de las Familias, ¿no? Que Que sería sean una diversas. celebración inclusiva, ¿no? Inclusiva, que cada niño tiene la oportunidad de explicar cómo es su familia y Ujú. no celebrar un día en el que hay niños que tienen que explicar que no tienen papá, que no le pueden hacer un regalo a su papá, Ya, ¿no? Que a quién se lo hacen, ya. pero ¿por qué Claro, tiene un niño que hablar de lo que no tiene? Vamos a hacer claro, que hablen de lo que tienen, claro, ¿no? Entonces pedimos celebrar el Día de las Familias claro. en los colegios, de manera pues que también no solo nosotros lo trabajemos en casa, sino que pues el círculo de amigos pues también lo vivan con cierta Ujú. naturalidad, ¿no? ¿Y qué, Y qué tal reacciona las escuelas y la gente? Porque pronto voy a hacer una entrevista también a una ginecóloga y creo que la otra es una matrona que trabajan juntas, pero es algo mucho más complejo, ¿no? Que son parejas LGTBI+, bueno, mucho más complicado, embarazos, lactancias y etcétera. Pero ¿creéis que la sociedad está más madura, está más abierta a ampliar el concepto de familia o aún hay mucha cerradura, ¿no? de miras? nos encontramos un poco de todo. Lo que está claro es que hay que seguir trabajando este Sí. tema, ¿no? Hay que seguir trabajando este tema. De hecho, bueno, tenemos normativa que también lo va incluyendo ya, ¿no? Ujú, O sea que por ley la diversidad familiar se tiene que trabajar en los colegios, ¿no? ujú, Y también nosotras pedimos formación al profesorado, claro, formación al personal funcionario que te atiende en los distintos organismos, porque nos vemos muchas veces delante de nuestro hijo, yo qué sé, cuestionándote que no, o preguntándote, ¿no? Que dónde está el padre, o que claro, de una manera quizá no muy adecuada, ¿no? Para hacerlo delante de los menores, ¿no? Hay claro. situaciones
conflictivas también dentro de la monoparentalidad. No hay por qué ir dando tantas explicaciones, ¿no? Para una situación que es evidente o que... claro. Entonces, bueno, también pedimos formación, como digo, al personal funcionario en general, al personal que atiende al público Sí, o cualquier profesional, ¿no? Que puede trabajar o toparse con diversidad familiar, ¿no? claro, Creemos claro. que hay que seguir Ujú. trabajándolo, porque no estamos en el punto que debiéramos, ¿no? Sí, sí. Es que a mí me recuerdas cuando has comentado antes lo de querer salir y esto, me acuerdo de una gran amiga que, bueno, se quedó embarazada cuando ya tenía la fecha de la boda y todo el vestido y toda la historia, y entonces decidieron aplazar la boda y al cabo de un par de meses antes de tener a su niña, pues desapareció. El futuro marido y el futuro padre de la criatura desapareció, ¿no? Y ella se fue a vivir a Londres, ¿no? Cuando su hija tenía 5 años, y en esa época se fue a vivir allí porque las madres y padres solteros, ¿no? Pues tenían mucho, mucho apoyo, ¿no? Porque el gobierno británico había decidido de que gran parte del problema de delincuencia que había era pues eso, porque los padres desaparecían y se quedaban las madres solas y no podían cuidar de sus hijos. Todo eso que me explicabas, ¿no? Eso pasaba en la época de Thatcher y luego de Tony Blair, ¿no? Y en el gobierno de Tony Blair decidieron eso, ayudar a las familias, lo que me estabas comentando, ¿no? Ayudar mucho a las familias monoparentales para que pudieran cuidar de sus hijos, y entonces vieron que se ahorraban hasta dinero, ¿no? Con esta ayuda. Y me hacía mucha gracia porque yo iba bastante a menudo a Londres por el trabajo que tenía entonces, y ella había montado un grupo de amigas, ¿no? Y creo que eran dos amigas españolas y otro chico español y ella también española, en Londres, y cada viernes los niños, que ya tenían esos 6, 7, 8 años, pues iban a casa de uno. Y entonces mi amiga tenía pues 3 viernes de cada mes, ¿no? Libres, y en un viernes al mes pues tenía todos los niños en casa, ¿no? Claro, una vez había ido a su casa con todos los niños y era pues un escándalo, ¿no? Me imagino que vosotras en la asociación también organizáis grupos así, ¿no? Estos grupos burbuja que se dicen ahora, ¿no? De apoyo para que las madres solas podáis tener vuestro tiempo libre, ¿no? Bueno, sí hay alguna iniciativa en este sentido, alguna delegación ha impulsado ya iniciativas en este sentido de, bueno, pues de identificar dónde viven, ¿no? Dónde vivimos, ¿no? Para ir Sí, creando estas redes de apoyo. Y luego también surgen de manera natural, porque como claro, te digo, promovemos mucho el tema de las quedadas, los encuentros. Ahora presencialmente es verdad que no podemos, pero se ha venido haciendo así siempre, y eso, pues, bueno, al final te genera, pues, vínculos, ¿no? Vínculos, claro, amigas, y redes, ¿no? Y de hecho, ahora con el confinamiento sí nos han llegado información de socias que se han ido a vivir juntas claro, para sobrellevar este tema, o alguna socia que lo ha pasado mal por el tema del COVID, ¿no? Que ha claro, entrado fuerte en la familia, y también para sobrellevar mejor esta racha, ¿no? Pues se está viviendo con otra socia. O sea, de claro, manera natural surgen, y luego claro, también hay iniciativas en ese sentido, ¿no? claro, Y es verdad, surge y lo hacemos, porque además entre nosotras, como no nos cuestionamos, ¿no? ¿Para qué claro, necesitas el tiempo, no? Pues, claro, pues claro, sabemos de la claro, necesidad que tenemos claro, también de encontrar ese claro, tiempo propio, ¿no? Ese tiempo claro, para nosotras sí, mismas, y bueno, sí, pues sí. entre nosotras no tenemos problema por pedirnos Sí. ese tiempo Claro, mutuamente. sí, sí. ¿Qué es lo que ves que las mujeres que deciden ser madres solas están más confundidas? Yo creo que piensan que tienen más ayudas de las que tenemos. Sí, Ya, hay muchas veces que nos llega esa pregunta. Oye, por ser la de 2 hijos es recurrente. ya, Oye, soy monoparental, tengo 2 hijos. ¿Puedo ser familia numerosa, verdad? Pues no, no eres ya, familia numerosa. Ahí sí hay, porque lo que escuchamos desde fuera parece que tenemos ayudas, ¿no? Como ya, monoparentales, pero cuando vas escarbando te das cuenta de ya. que no es así. Ostras, vaya. ¿Y qué te dirías a ti misma si pudieras llamarte por teléfono cuando estabas pensando en ello, ¿no? Cuando estabas pensando en ser madre, ¿qué te dirías ahora? ¿Qué edad tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 6 años, Oh, qué en maja. mayo cumple 7. Pues, ¿qué me diría yo a mí misma? Pues me diría que, pues que no me equivoco, que efectivamente voy a tener momentos duros, ¿no? O momentos más difíciles, pero que confíe en mí misma, en mi propia capacidad, que confíe también en las capacidades de mi hijo y que confíe también en los apoyos con los que pienso que tengo y con los que me voy a encontrar en el camino. Y que, y que no me equivoco, que es mi camino, que es la decisión correcta y que voy a tener un hijo feliz. Qué bien, qué bonito. Sí. Pues no sé si hay algo que no te haya preguntado que te gustaría comentarnos. Pues no sé, hemos hablado bastante, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que hemos hecho un recorrido amplio, ¿no? De lo que supone nuestro modelo de familia y todo eso, no sé, quizás insistir un poco en que efectivamente el estigma, ¿no? Que socialmente existía sobre las madres solteras, socialmente hemos avanzado, no estamos, lógicamente no estamos en ese punto, que es verdad que se entiende mejor nuestro modelo de familia ahora, pero también es verdad que se entiende más en un contexto concreto, quizá como el que yo he comentado, ¿no? De que quieres ser madre y que, bueno, pues, pero cuando ya quieres a lo mejor un segundo hijo, lo cual significa que tú entiendes y que tu modelo, tu familia está consolidada, establecida y que quieres seguir así, eso ya se entiende menos. Ya, O como está ocurriendo, cada vez tenemos más mujeres más jóvenes que se están decidiendo por la maternidad en solitario directamente, desvinculando su proyecto de vida en pareja con la maternidad. Esto también está qué ocurriendo. fuerte, Quizá ¿no? eso, quizá eso ya se entiende menos también socialmente. ¿Y eso por qué crees que está pasando? ¿Que no confían en que haya una posibilidad de No, una pareja que pueda, bueno, bueno, o no que sé, o tienen que claro, o prefieren? que tienen muy claro que quieren Sí. ser madres, que quieren serlo en un momento dado, porque, bueno, otro tema contra el que hay que luchar es que se puede ser madre a cualquier edad. No se puede Ujú. ser madre a cualquier edad. Ya, Esto también hay que decirlo, porque si no añades también pues, más frustraciones y más sufrimiento, ¿no? Al proceso, porque, claro. oye, tener que estar sometiéndote a tratamiento tras tratamiento, ¿no? Para poder Mm. quedarte, porque tienes ya cierta edad. Hay que tener claro que a partir de los 36, los treinta Sí. y cinco, los 36, la fertilidad va, Es va hacia verdad, abajo. no te lo he preguntado. Claro, me imagino, o es algo que es una preconcepción mía, de que la gran mayoría tenéis más de 30 años, me imagino. Sí, sí. Sí, Decimos los datos que tenemos, la edad así en la que nos movemos sería la media los 39, pero vamos, tenemos, ya, tenemos madres mucho más jóvenes ya ya, y ya. mujeres con menos edad, con 30 o así, que ya directamente se están planteando la Ajá, maternidad en solitario. Entonces, eso quizá ya socialmente se entiende menos. ya, Y luego también lo que habíamos hablado, ¿no? Que nos condiciona mucho lo de que lo hayamos elegido y sobre eso seguimos recibiendo muchas respuestas en ese sentido. Tienes lo que ya. quieres, pues tú lo has elegido, pues, y no, Ya es al no, revés. Yo creo porque que por haberlo en esta elegido vida sois todo mucho el más mundo, fuertes, pero claro, que seáis mucho más fuertes por tomar esa decisión no quiere decir que os lo vayáis a cargar todas las espaldas. no, y que, bueno, los derechos van más allá de las Claro, decisiones, o sea, los derechos de mi hijo o de mi hija, de nuestro niño o de nuestra niña, no tienen que ver con nuestra decisión. claro, Ni claro, siquiera, ni siquiera los nuestros, ¿no? O claro. sea, yo mis derechos de conciliación, ¿por qué tienen que ser menores? Será el sistema el que tendrá que hacernos el traje, ¿no? Como dice una compañera mía que lo explica muy Sí, bien, ¿no? Si, sí, si nuestro traje no existe, tendrán que diseñar nuestro traje para que claro, quepamos, claro, claro. porque nuestro derecho está reconocido. Y eso iba a decir que al tener una media de edad más elevada, tenéis también pues embarazos y partos y lactancias más complicadas. Yo, yo fui madre con 42 y yo no tuve ningún problema. O sea, no, no, yo creo que lo que hay es que estar preparada, ¿no? Ujú. Quizá, pero no, no tenemos necesariamente, nos cuesta lo que es el proceso de embarazo, sí, es más complicado, eso Claro, sí,
claro. pero vivir embarazos peores por la edad o lactancias peores por la edad, yo creo que no, yo creo que no guarda relación. De Vale. hecho, yo creo que a nosotras también nos ayuda la madurez. Sí, eso te iba a decir también. Que lo que ocurre muchas veces es que creo que era como la mitad de los partos que no han sido planificados, ¿no? Y en cambio los vuestros sí, con lo cual estáis mucho más preparadas y es lo que os digo, que para mí sois un referente en cuanto a mujeres fuertes, mujeres decididas, pero que eso no quiere decir que vuestros hijos tengan que pagar ese traje que dices que no existe, ¿no? Claro, Pero que estáis más preparadas y también lo que decíais, ¿no? Que también sabéis que tenéis que pedir ayuda, ¿no? Cuando la necesitáis y lo hacéis. sí, es un ejercicio que también tenemos que aprender a pedir ayuda porque, bueno, si llegamos hasta aquí, también es verdad que somos pues, mujeres independientes, ¿no? La independencia yo creo que nos caracteriza también, ¿no? Estamos acostumbrados, somos autónomas, ¿no? A desenvolvernos. Y es verdad que hay que aprender a pedir ayuda, pero bueno, es un ejercicio que hay que hacer y además te das cuenta, bueno, que en esta vida todo es de ida y vuelta, ¿no? Claro, sí, Es de ida y vuelta. sí, Tú sí, sí. ayudas, te ayudan y en eso estamos, en red, Estupendo. trabajar en red, tejiendo redes. ¿Vuestra página web cuál es? Para que os encuentren. Pues www.madresolterasporelección.org. Muy bien. Mm, Pues muchísimas gracias, Miriam. Ha sido todo un placer poder hablar contigo y que nos Igualmente, explicaras vuestras circunstancias y rompieras un poco ese mito, ¿no? Esa idea que me contabas y vuestras características. Muchísimas gracias también a todas vosotras y vosotros que nos estáis viendo y nada, y recordad suscribiros si queréis volver a ver este webinar o esta entrevista o acceder a todos los anteriores en crianzanatural.com/podcasts.sp y si estás embarazada o tienes ya niños o niñas o trabajas con ellos o bueno, simplemente quieres cuidarte, no te lo puedes perder. Cada jueves nos vemos en una nueva interesante entrevista. Visita las redes sociales para saber qué nos tendremos esta semana. Muchísimas gracias, Miriam. Hasta la próxima. gracias a ti. Un abrazo. Gracias.